Hace un tiempo atrás hice una visita a una planta de producción donde se tenía que configurar algunos parámetros de variadores de frecuencia e instalaciones de algunos equipos que requieren una señal de 4 a 20 miliamperios, y obviamente antes de poner en funcionamiento con todos los dispositivos primero se tiene que hacer un testeo en vacío, así que necesitaba un generador de PWM de 0 a 10 voltios para probar el variador de frecuencia y así simular la velocidad del motor. Y para probar otros dispositivos necesitaba generadores de corriente de 4 a 20 miliamperios, y en ese instante solo tenía un generador de PWM de 0 a 24 voltios, así que me faltaba un generador de corriente. Viendo estos inconvenientes me propuse crear varios tipos de generadores en una sola tarjeta, es decir, en esta ocasión crearemos dos generadores de corriente de 4 a 20 miliamperios, dos generadores de PWM de 0 a 10 y de 0 a 24 voltios, tres generadores de pulsos de onda cuadrada, y estas señales serán controladas desde un potenciómetro o desde un teclado matricial, donde ingresaremos un parámetro específico, por ejemplo 16 miliamperios, y esto a su vez se manifestará en una pantalla LCD. ¿Te interesa? Pues no te despegues del video. Como siempre, antes de comenzar con el video les invito a que pasen por mi página web, cuyo link se encuentra en la descripción del video, donde hallarás la descarga de los materiales y toda la información necesaria para poder llevar a cabo este proyecto. Vamos a empezar explicando a grandes rasgos el funcionamiento del esquemático electrónico. En principio vamos a utilizar nuestro favorito microcontrolador, que es el Atmega 328P. Y luego vamos a tener las entradas de potenciómetros cuyas salidas de señal van directamente al microcontrolador. Seguidamente vamos a tener el circuito integrado CH340C, que prácticamente nos permite intercambiar datos entre la tarjeta y la computadora a través del puerto USB. Además nos va a permitir subir cualquier programa a nuestro microcontrolador, que dicho sea de paso, esta tarjeta es completamente programable y pueden programar según a sus necesidades. Y más abajo tenemos la fuente de alimentación. Como les había mencionado, esta tarjeta se va a alimentar con 24 voltios y en esta parte tenemos un regulador de voltaje de 10 voltios, y esto es lo que nos va a permitir controlar la salida PWM de 0 a 10 voltios, y luego vamos a tener una fuente de CDC para poder ajustar el voltaje a 5 voltios, con los cuales se alimenta el microcontrolador y también el CH340C. Y por otro lado vamos a tener los pines para el teclado matricial, y en esta parte tenemos pines I2C para poder conectar con una pantalla LCD. Y seguidamente tenemos la circuitería para poder generar señales PWM de 0 a 10 voltios o 0 a 24 voltios, y en esta parte se encuentra el jumper. Si es que nosotros queremos de 0 a 24 voltios va a estar en esta parte, si queremos de 0 a 10 voltios pues el jumper se encontrará en esta parte. Muy bien, pasamos al circuito para poder generar corriente de 4 a 20 miliamperios. Bueno, en realidad no se preocupen chicos, este esquemático les voy a dejar en la descripción del video para que lo puedas analizar profundamente. Si me pongo a explicar paso a paso todo el funcionamiento del esquemático electrónico me demoraría muchísimo, y lo que menos quiero es aburrirles con la explicación larga del esquemático electrónico.
Ahora que ya tenemos completamente ensamblado la tarjeta, vamos a ver las partes y las conexiones externas que se tiene que hacer. En principio tenemos el teclado matricial de 4x3, cuyos pines irán conectados a esta parte. Seguidamente tenemos la pantalla LCD de 16x2, que irá conectado a estos pines. Empezando de la parte lateral izquierdo, vamos a tener un puerto USB de tipo B para cargar programas al microcontrolador. Más abajo encontramos 4 entradas analógicas de potenciómetros de precisión. Seguidamente tenemos la bornera de alimentación de la tarjeta, que dicho sea de paso será de 24 voltios. Y al otro extremo vamos a tener propiamente las salidas. Empezamos con las salidas a corriente de 4 a 20 miliamperios. Seguidamente encontramos las salidas de PWM y debajo de estas borneras vamos a encontrar un jumper para seleccionar si es que queremos una señal PWM de 0 a 10 voltios o de 0 a 24 voltios. Finalmente tendremos generadores de pulsos, por ejemplo, para controlar motores paso a paso. Ahora, para que el generador sea más práctico y presentable, vamos a crear una carcasa en SolidWorks para luego imprimir en una impresora 3D. Una vez terminado la impresión, nos quedará de esta manera. Empezamos colocando las etiquetas pertinentes impresas en un papel sticker. Seguidamente pegamos el teclado quitando el protector del adhesivo. Por último, fijamos la pantalla LCD con unos tornillos. Para el ensamblaje correspondiente, primero colocamos la tarjeta en la base. Luego conectamos los pines del teclado matricial. Seguidamente conectamos los pines I2C de la pantalla LCD. Finalmente fijamos toda la estructura, que encaja perfectamente a la base y se asegura a través de unos pines. Bueno, señores, aquí ya tenemos completamente armado nuestro generador de corriente y de PWM. Obviamente en la parte lateral derecho tenemos todas las salidas y en la parte lateral izquierdo tenemos las entradas, en este caso la alimentación de 24 voltios y los 4 potenciómetros. Y acá tenemos una salida de USB para poder programar esta tarjeta. La programación se realiza desde el IDE de Arduino, que todo el mundo conoce. Así que se te facilitará muchísimo en cuanto a la creación de este proyecto. Ahora vamos a ver el funcionamiento. Para ello vamos a hacer las conexiones pertinentes. Voy a encender. Inicialmente, como podemos observar, nos bota los datos de 103 y de 189. Si bien es cierto, la salida de PWM desde el microcontrolador es de 8 bits, lo que en números decimales comprende de 0 a 255. Voy a conectar el multímetro, en esta parte va el 0 voltios y acá iría prácticamente la señal PWM. Muy bien, así que con esto voy a manipular y ver el voltaje. Ahí observamos que baja el voltaje y también acá los valores de los números decimales. Muy bien. Vamos 7.22, 7.17. Prácticamente si el valor es 0, el voltaje también debería ser 0, ¿verdad? Y si el voltaje es de 5 voltios, en esta parte sería de 128, que es prácticamente la mitad de los números decimales de 8 bits. A ver, ahí nos acercamos a 128. ¿No? Ahí tenemos un promedio de 5.6 voltios. Vamos a seguir bajando hasta 0 voltios. Va a demorar un poquito, como es un potenciómetro de precisión, tiene muchas vueltas, así que vamos a tener un voltaje muy preciso. Muy bien. Y ahí podemos observar, tenemos el valor 0, obviamente tenemos 0 voltios. Ahora cuando tenemos el valor máximo, que es de 255, el voltaje sería 10 voltios. Muy bien. Vamos a seguir subiendo. Y tenemos 255 y el voltaje es de 10 voltios.
Ahora, como les había mencionado en el inicio del video, vamos a tener la opción de switchar si quiero de 0 a 10 voltios y si quiero de 0 a 24 voltios. En esta parte se encuentra el jumper, así que en este momento voy a proceder a cambiar. Si se dan cuenta, como lo he sacado el jumper, no está en ninguno, me marca 0 voltios. Pero ahora voy a conectar al de 24 voltios. Puedo seguir bajando este voltaje. Y de esta manera tendríamos que bajar hasta un valor 0. Muy bien. Y bueno, ahora voy a cambiar de puerto. Como les había mencionado, tenemos dos salidas para PWM. Y la segunda salida vamos a controlar con el otro potenciómetro. Y también subimos hasta 24 voltios sin ningún problema. Recuerden que en este momento el jumper se encuentra seleccionado en 24 voltios. Así que tiene que subir hasta 24 voltios. Ahí tenemos el valor total del PWM de 255. Ok, esto quiere decir que tenemos 24 voltios, ¿no? Que sería el valor máximo. Ahora vamos a probar estos datos en el osciloscopio. Ahí se muestra la onda. Vamos a seguir variando, prácticamente bajando la onda del PWM o la modulación por ancho de pulso. ¿Ok? Muy bien, señores. Ahora vamos a hacer la prueba respectiva de la salida de corriente de 4 a 20 miliamperios. Para hacer la prueba del generador de corriente vamos a necesitar una carga, en este caso una resistencia de 500 ohmios. Uno de los pines de la resistencia debería ir a la parte negativa de una de las salidas de corriente. Y conectamos la parte negativa del amperímetro. Y la parte positiva del amperímetro conectamos a esta parte. Obviamente al positivo de la salida de corriente. Ahora con el cuarto potenciómetro vamos a aumentar la corriente. En realidad, como es un generador de corriente, me va a botar de 0 a 22 miliamperios, suficiente para que yo pueda jugar ahí con los parámetros. Empezamos con 2 miliamperios, 3, 4, en realidad es muy preciso, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta alcanzar, y ahí podemos observar que tenemos 20 miliamperios. Hasta podemos subir un poquito porque tenemos un margen de 2 miliamperios, ¿no? Lo que llegaría hasta 22 miliamperios. Ahora voy a bajar rápidamente. Recuerden que el potenciómetro tiene muchas vueltas para poder obtener una mayor precisión. Ahí podemos llegar hasta 4 miliamperios. Si quiero puedo seguir bajando, ¿no? Hasta 0 miliamperios. Bueno, 3 miliamperios, 2 miliamperios. Ahora vamos a cambiar. Conectamos el positivo, obviamente, a la salida positiva de la corriente y el negativo a la salida negativa de la corriente. Ahora con el tercer potenciómetro voy a ir variando los valores. Muy bien, señores. Ahí tenemos nuestro generador de corriente que funciona correctamente. Como pudimos observar, no se muestran los valores de la corriente en la pantalla LCD. Bueno, en realidad observamos que no tenemos espacio, así que solo he considerado los valores de la salida de PWM. Voy a subir otro código para poder usar estos teclados matriciales y de esa manera mandar los datos ingresados desde el keypad a los generadores, tanto el generador de corriente y el generador de PWM. Muy bien, ahora procedemos a subir un nuevo código. Ahí hemos subido el nuevo código. En principio vamos a digitar para la salida de corriente. Por ejemplo, yo quiero 15 miliamperios y le voy a dar en Enter. Si se dan cuenta, no se muestra aquí los 15 miliamperios,
porque se encuentra en el puerto 1. Entonces voy a digitar para el otro puerto, que sería este puerto donde están conectadas las pinzas del amperímetro. Voy a querer de 16 miliamperios. Muy bien. Y le voy a dar Enter. Tenemos el valor ingresado aquí en la pantalla LCD y también vamos a tener 16 miliamperios en la salida. Ahora deberíamos probar el de 15 miliamperios que he ingresado en el puerto 0. Ahí estoy cambiando las pinzas y sí, efectivamente ahí tengo 15 miliamperios. Puedo borrar e ingresar un nuevo dato. Quiero 8 miliamperios. Muy bien. Le doy Enter y ahí tenemos 8 miliamperios. Puedo borrar y voy a ingresar un nuevo valor al puerto número 1, 19 miliamperios. Presiono Enter y ahí tenemos los 19 miliamperios. Bueno señores, ahí podemos observar que desde el keypad nosotros podemos mandar los datos a la salida de corriente. Ahora vamos a hacer lo mismo con la salida PWM. Prácticamente el PWM va a ir en esta parte y en esta parte. En este instante tenemos seleccionado el jumper para 24 voltios, pero para este video demostrativo vamos a colocar en el rango de 0 a 10 voltios. Voy a ingresar el dato, por ejemplo, de 5 voltios y le voy a dar en Enter y ahí tenemos prácticamente los 5 voltios. Bueno, he borrado los datos de 5 voltios, ahora voy a ingresar 10 voltios y le voy a dar en Enter y ahí tenemos los 10 voltios, ¿ok? Ahora vamos a cambiar a otro canal. Y para esta prueba vamos a ingresar un dato de 9 voltios. Le doy en Enter. Y ahí tenemos prácticamente los 9 voltios. Bueno, en realidad me falta pulir un poquito en la parte de programación para que tenga los 9 voltios exactos. Pero con el potenciómetro funciona perfectamente. Entonces podemos llegar a la conclusión de que con este generador nosotros podemos controlar tanto desde el keypad y también desde los potenciómetros que va directamente a los pines del microcontrolador. Y con esos valores el microcontrolador manda a las salidas tanto de corriente y de voltaje, en este caso pues por modulación de ancho de pulso. Y finalmente solo nos quedaría probar la parte de la salida de las ondas cuadradas que les había mencionado en el inicio del video. Pues prácticamente estos pines están yendo conectados directamente a los pines del microcontrolador. Esto quiere decir que lo puedes usar tanto de entrada y de salida. Eso ya va a depender a lo que requiere su proyecto. Hasta podemos utilizar de entrada analógica porque tenemos el A0 y el A1. Con este generador podemos hacer muchas pruebas. Bueno señores, yo se los dejo a su criterio cómo pueden realizar en la parte de programación. Prácticamente estos datos que estamos ingresando con el keypad fácilmente podemos reemplazar y mandar a través de un módulo Wi-Fi, un módulo Bluetooth, etcétera, etcétera. Sin más nada que decir, yo me despido. En realidad este proyecto me ha costado muchísimo desde el tiempo y desde la elaboración. Y en agradecimiento de ello me gustaría que dejes tu manito arriba y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Y también te invito a que me sigas en TikTok, donde prácticamente estoy publicando las previas de los proyectos que realizo.